Bueno, 3 de la tarde, casi 7 minutos, una linda tarde, 17, 18 grados. Habríamos nosotros hablando del mes del orgullo, tomábamos ese discurso que hacía María O'Donnell, libertad, y decíamos para amar a quien uno quiera. Y fuimos nosotros rebobinando sobre algunos hechos que habían ocurrido en los últimos tiempos vinculados a los discursos, pero también a crímenes de odio, en este caso por la orientación o, si se quiere, por lo que es la identidad sexual de las personas. Y con la invitada que está hoy hemos hablado un montón de veces sobre el orgullo de los avances, de las libertades y de los derechos que habíamos conseguido en Argentina. Y hoy nos ponemos a reflexionar sobre todo lo contrario, digamos, el retroceso, los discursos de odio, los problemas que estamos teniendo y que estamos viendo que avanzan a pasos agigantados. Bienvenida, Milena, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto estar sentir que estoy en mi casa, como siempre me han recibido con muchísimo cariño. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, decíamos nosotros diversidades en riesgo, preocupación. ¿Qué estás viendo vos de este clima de época donde uno tenía la percepción de que como que había sido un avance importante, apareció el tema en agenda, se conquistaron derechos, pero ¿cómo caracterizás a estos días? Bueno, es importante que debamos comprender dos espacios. El primero es que estamos viviendo un tiempo disparatado. Ese es el primer punto, porque si pudiéramos decir que es un tiempo de violencia, que lo es, un tiempo de amenazas, que lo es, un tiempo de rechazo, que lo es, también es un tiempo de disparate. ¿Por qué? El primer punto es que la sexualidad de la normatividad, la heterosexualidad, si entre ellos se agarran a palos, discuten, pelean, no hay un acuerdo, imagínense en la transexualidad, digo, que está atravesado por todas las personas. Todos somos en última instancia transexuales. ¿Por qué? Me interesa esa definición. Sí. Me gusta. Bueno, somos transexuales porque ninguno de nosotros tiene esa posibilidad de ser un heterosexual puro. Usted va a jugar a la pelota, Miguel, sí, ¿no? Hacen un gol y se abrazan. Y se abrazan y se tocan, sí, y se besan. Es una transexualidad. Así que, digo, dentro del mundo LGTBIQ+, es un hecho de transexualidad. Ajá. ¿No? Es decir, pero nadie lo propone como un hecho diferente, ¿no? Sí, entre las mujeres sí se pueden besar, se pueden llevar del brazo, todo está como bárbaro, está reconocido. Pero los varones que se besan, se tocan, se cambian, se visten, wow, entre ellos solos, no, eso es una cuestión puritana. No, hay una homosexualidad encubierta. ¿Qué pasa en este tiempo? Se empezó a observar en el 2023 un avance de discursos de odio, de fobia también, porque lo que vivimos con las 4 lesbianas que fueron atacadas en Barraca también fue como parte de lo que pasaba y que fue llevándonos de a poco. ¿Fue 2023 y es 2024 un año complicado para la comunidad? Venimos atravesados desde posterior a la pandemia en estos reductos, en las pequeñas cajas de los celulares, las netbooks, etcétera, donde hay discursos de odio permanente, ¿no? Pero a su vez hay esto de nos están conquistando, como si la sexualidad, un hecho absolutamente privativo, fuera una colonización, ¿no? Empieza a ver ese discurso, tenés razón, ¿no? Pero claro, y se pasó a las calles, porque es verdad que lo veíamos mucho en las redes sociales, sí, donde somos más anónimos, donde discutimos, pero también yo veo ahora que está como más permitido en la calle. Bueno, las ultraderechas que están empezando a germinar desde antes de la pandemia hasta ahora, han sido regadas por este líquido de odio que empieza a salir de las personas, ¿no? Claro, el Facebook, el Instagram, cualquier redes sociales me permiten un anonimato en otra identidad, porque también hay transexualidad cuando uno en una red social se pone un nombre que no es y usa un sexo que no tiene. Entonces, digo, ahí estamos también viendo esta explosión. Por un lado, recrudece el odio, pero por otro lado también me siento cómodo, ¿no? O sea, puedo reconocer mi parte femenina en el caso de un varón o mi parte masculina en el caso de una mujer a través de las redes sociales. O sea, pero no es que la red social sea cómplice,
La red social está allí. Lo permite. Y el que odia, el que es violento, el que no se banca su propio cuerpo, el que no se banca el cuerpo libre del otro, y escribe y manda fotos y amenaza y dice esto y aquello. El tema es que cuando en las redes sociales establece, o sea, hay una especie de odio, que pasa en la calle. Hay gente que no escribe en Facebook, pero se agarra, como ha sucedido con estas compañeras lesbianas, Sí. en Barracas, directamente las quema, las mata. Empieza a venir nuevamente lo que nosotros llamábamos en aquellos tiempos torquemada. Y empieza a amenazar, y las amenazas no terminan siendo amenazas, terminan siendo directamente asesinatos. Porque hay que decirlo lisa y llanamente. Sí. Asesinatos. Pero Yo- esta sí. gente, perdón, Dale. digo, esta gente durante los años donde se fueron conquistando los derechos, existía, Sí. estaba callada. ¿Por qué ahora se siente libre de hacer y de decir todo lo que piensa? Bueno, la derecha calcitrante en los países del mundo siempre ha estado callada frente a la conquista de los derechos del bien común. Porque acá es importante comprender que no se trata de una cuestión política, se trata de una cuestión cultural. Es decir, si hay derechos para todos, entonces esto es cualquier cosa. Pero si hay derechos para cierto punto de la oligarquía, cierto punto de la aristocracia, cierto punto de cierto sector que no quiere perder derechos, ¿no? Y quiere seguir manteniendo esclavo al mundo entero, y estas son las políticas de la derecha. Entonces parece que hoy sube un prototipo de ultraderecha y es como una carta libre. Bueno, este es un comodín que le doy, dice el presidente de la ultraderecha. Este es un comodín, un joker para que usted la use como quiera, ¿no? Milena, yo te pregunto porque, bueno, vos ya has transitado muchos años de tu vida, has vivido muchas cosas, pero también trabajás con adolescentes y gente joven. ¿Cómo ves ellos transitando este momento? Digo, donde se crecieron en cierta conquista de derechos, ciertas libertades y de pronto se ven nuevamente atacados. ¿Cómo se percibe eso? Bueno, tengo la fortuna, yo diría, ¿no? Esta cosa que uno tiene a veces en la docencia, de tener tres cursos con adolescencia transexual, en donde en un caso los padres están apoyando lisa y llanamente el proceso de este joven, y los compañeros lo aman y discuten y juegan a la pelota y tiene supuestamente, creo que, una novia, y en otros casos y los padres están ahí, no saben qué hacer, pero los chicos se empoderan y a ver, pase fulana, no soy fulana, soy fulano, ¿no? Entonces, ¿qué hace una al respecto? Y bueno, le dice, bueno, como usted quiere que yo lo llame, yo lo llamo. El tema es que todavía en las libretas escolares aparece el nombre de la identificación propia de lo legal, digamos, lo jurídico. Pero ellos están absolutamente empoderados y son claros. Y dice, de acá no me mueve nadie, excepto yo mismo. Y yo estoy feliz, porque es como que ellos me cuidan a mí, no yo a ellos. Yo veo que por un lado estamos viendo estos avances de discursos de odio, que antes a lo mejor, como decías vos, se reprimían sacar ese nano fascista que tenían dentro, pero por otro lado veo que cuando es la marcha del orgullo es ahora multitudinaria, se convierte en una fiesta, va la comunidad LGTB, pero también la comunidad hetero, y se arma un lindo festejo y la gente participa más y como que a su vez también tiene más, está más relajada al respecto de eso. Cuando vos decís de un tiempo disparatado, ¿es que también conviven estas dos situaciones que yo te voy relatando? De una fiesta que antes no se veía en Córdoba, por ejemplo, y por otro lado, pintadas amenazantes. Bueno, siempre estamos atravesados por el discurso de odio de aquellos que no se animan a ser ellos, ¿no? Esta cosa de empezar a decir, me reconozco, me acepto, me quiero, esto es lo que quiero para mi vida, y yo sabiendo qué es lo que quiero para mi vida, puedo querer para el otro. Las marchas en Córdoba se han transformado quizás en lo que Robert Graves, nuestro gran historiador en mitos griegos, decía que las tribus tenían una vez al año una festividad donde los varones se podían vestir de mujeres y las mujeres de varones para poder
fortalecer esto es lo que nosotros llamábamos la androginia. Nosotros somos dos seres en uno. Y esta mitología de que Dios, la divinidad, no sé quién, nos dividió y que una parte anda en otra y otra en otra, no. Jamás nos han dividido culturalmente, nos han dividido desde el punto de vista del conocimiento, pero seguimos teniendo esa androginia. Y creo que las marchas en nuestra ciudad se han transformado en una verdadera fiesta. Y me parece genial esto, porque podemos y pueden salir todos aquellos que se representan, que se identifican, pero que también tienen miedo de decir, me parece que una mujer trans es más linda que mi esposa, por ejemplo, alguien, o que otro diga lo mismo, pero digo, apoyan y cuidan y fortalecen, y las calles se transforman verdaderamente en las huellas que deja, yo diría, el ser uno. Las marchas dejan las huellas de quienes somos, no de quienes quieren que yo sea. Bueno, una gran definición también como para seguir pensando lo que nos pasa, para seguir transitando este mes del orgullo, para entender por dónde viene, porque también vemos que decimos disparatado este mundo y creemos que es solo Argentina, pero también Europa y el mundo está igual de disparatado. Una ¿no? pregunta, porque vos justamente trabajás con una población juvenil, ¿no? Y de lo que es tu experiencia, de lo que vos has visto, que es cierto, empiezan a emerger ahora dentro de los chicos, de las chicas, sus propias identidades. Esto, por lo que vos estás viendo en los colegios, ¿se acompaña o la norma es, bueno, esperá que termine el secundario, que sea más grande, que sepa lo que quiere? ¿Todavía hay una mirada de pensar que los chicos o las chicas, porque no tienen 18 años, no pueden decidir sobre ellos mismos o lo que sienten? La aparición de casos muy puntuales de infancias trans, es decir, niñas y niños de 2 años, 3 años, que rechazan su ropita, rechazan el corte de pelo, que no hay bajo ningún punto de vista la perspectiva de influencia externa, ese dato que se está empezando a reconocer está siendo como peldaño en las próximas subidas para que estos adolescentes también tomen conciencia. El miedo no es del adolescente que sabe lo que quiere y siente lo que es. Es cultural. Es el miedo de sus padres. Los padres no quieren perder a Carlitos porque Analía está saliendo, pero tampoco quieren perder a Analía porque Juan está saliendo. Y en ese sentido, en ese recorrido, la ESI, hago esta pregunta porque no me quiero olvidar también una tan batallada de la ESI, la educación sexual integral, ayuda y acompaña a la juventud. Sin duda, no solo que acompaña y fortalece el trayecto adolescente y juvenil, sino que a su vez genera en los adultos docentes la posibilidad, porque les da la posibilidad, no les dice acepte esto, les da la posibilidad de reflexionar sobre esto. Bueno, perfecto, quizás usted, profesor Pedro, es Pedro, pero no intente negar que Analía, por más que se llame Gustavo hoy, no va a dejar de ser Analía porque usted lo llame en la libreta como aparece en la libreta. Creo que también la ESI debe ser fortalecida, más allá de que sea una ley, sino que es verdaderamente un proceso de reconocimiento. La población trans, por supuesto que con el paso de los años fue ganando espacio también en agenda y también incluso leyes que la favorecen, ¿no? Esto de la posibilidad de que haya un cupo dentro de la administración pública. ¿Cómo estás viendo vos esto cuando comenzaste vos con tu desarrollo a lo que está haciendo ahora, ¿no? Cuando sabíamos que era una población muy condenada a algunos trabajos muy riesgosos, para no ponerle un título, por ejemplo. ¿Cómo estás viendo vos eso? ¿Ha cambiado o hay mucho todavía máscara al respecto de eso? La mayoría de las chicas transexuales que han accedido a trabajos formales y en blanco en instituciones estatales, la mayoría las han despedido, las han echado como perros. No sé si es terrible la expresión, pero así es. Estos derechos conquistados, estas chicas que eran profesionales en enfermería, en la docencia, en distintos ámbitos y que habían estudiado para esta actividad, las han despedido y la han echado. ¿Por qué? Bueno, porque todavía sigue esto de cómo esa cosa, porque la mujer y el hombre transexual son esas cosas.
va a estar ocupando un cargo que es mío. No, cabe recordar que ese cargo, ese trabajo que la señorita transexual o que el varón transexual lo tienen, es porque se ha capacitado. Usted ha estado con pediculosis y ha estado rascándose la cabeza todo ese tiempo mientras los otros se capacitaron. Entonces, ese trabajo es de la capacitada, no suyo. Entonces, hay que empezar a poner en orden estas cosas, porque así las cosas no pueden funcionar. El silencio es el cómplice de la ultraderecha para seguir asesinando y para seguir maltratando los derechos de las personas. No somos hombres y mujeres transexuales, somos personas. Y cuando eso entre en la agenda humana de este mundo globalizado, las cosas van a cambiar. Y eso hay que enseñar, que la globalización es humanidad, no poder hablar con mi tía Lola que está en Hungría. Muchísimas gracias, Milena. Un gusto. Una Un gusto. clase, porque tiene esa docencia, tiene eso. Cada vez que hablamos con ella nos deja con sabor a mucho, a muchísimo. Muchísimas gracias, Milena. chicos. Siempre un gusto. Vamos ¿a qué? ¿Pausa o random? Me perdí. Y vos sos el que tiene el mando hoy. Pausa. ¡Pausa entonces!